entonces, niños, hoy día cerramos lo que es la regulación del ciclo, el cáncer, y comenzamos a ver lo que corresponde a meiosis, ya, que es un tipo de división. Nosotros habíamos hablado de otro tipo de división, que era ¿cuál? ¿Cuál era el otro tipo de división que estudiamos antes? ¿Cómo se llama el otro tipo de división que estudiamos? Mitosis. Esa es la mitosis. Y hay otro, que es muy parecido, pero los productos son distintos, que es lo que vamos a comenzar a ver. Y luego las vamos a comparar las dos. ¿Ya? ¿Listo? Así que vamos a ver objetivos. Bueno, en este caso son dos objetivos. El primero dice explicar qué es el cáncer, que ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, y las características principales de las células cancerosas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros ojalá pudiésemos al final poder llegar a hacer, es decir un poquito qué es lo que es el cáncer y dar a conocer algunas características que estas tienen. Y el otro, explicar qué es el producto de la meiosis y su importancia biológica. ¿Ya? Porque en la otra clase nosotros ya vamos a ver un poco cómo ocurre la meiosis. Así que anotar ambos. No. ¿Cómo se paró? Estoy haciendo presión en el trazo. Ya, pues, más rápido. Ya. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Dudas? Ya. Veamos entonces, vamos a recordar algunos aspectos así, bien rapidito. Ya, apúrese para que le saque foto al objetivo de la clase y después lo pasa a su cuaderno. No está para trabajar en la UCI, ¿ah? ¿Qué? ¿Yo? Sí. Ya. Veamos, sáquele foto para que lo anote. Sáquele foto. Ya. Listo. Veamos, bueno, aquí yo había puesto unas preguntas que tenían que ver, ¿no es cierto?, con la que se terminó la clase. Por ejemplo, ¿qué son las ciclinas? La molécula encargada del punto de control. Ya, son moléculas, lo primero es decir que son moléculas, ya, y que tienen que ver con el control del ciclo celular. Nosotros habíamos nombrado tres, y estas son una de esas tres, ¿no es cierto?, una de las más importantes, ya. Esas son las ciclinas. Después, ¿qué importancia tiene la ciclina en la regulación del ciclo celular? ¿Perdón? Lo que pasa es que ellas activaban a otras moléculas. Ah, ya, sí. Porque son varias moléculas las que participan en la regulación del ciclo. Entonces, estas participan, estas también. Estas son las ciclinas. ¿Ya? Pero para que estas pudiesen ser activas y pudiesen actuar, las ciclinas debían unirse a ellas. Y de esa manera, ¿no es cierto?, se podía empezar a regular el ciclo. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque activan a otras moléculas, que eran las CDK, y así se podía entonces trabajar en esta regulación del ciclo. ¿Qué ocurre en el ciclo celular cuando se produce el cáncer? ¿Qué habíamos visto que ocurría con el ciclo? Las células se empezaban a dividirse. Ya, entonces se pierde la regulación, pierde el control del ciclo, ¿no es cierto? Ya. Y eso hace, ¿no es cierto?, que aparezcan estas células con cáncer. Después menciona dos características de las células cancerosas. ¿Se acuerdan qué características tenían? ¿Qué caracteriza, dentro de lo que ustedes han oído hablar en general del cáncer?
siguen dividiendo, dividiendo, dividiendo. ¿Ya? Esa es una característica. Otra, ¿qué otra característica tenía? ¿Perdón? No es precisamente, ¿cómo decirlo? No, esto de las características. ¿Tienen control? Sí, ya lo sabemos, y eso es lo que la lleva, no está regulada su división. Eso es lo que la lleva a que se divida, y casi sean inmortales, en el sentido de que van a estar apareciendo más y más y más. Pero, supongamos que yo tengo cáncer al pulmón. ¿Qué puede pasar con ese cáncer? Se puede mover esta célula, otra característica, migra. Se van a otras partes del cuerpo. Esa es una característica que tienen, pero la tienen todas las células. ¿Ya? ¿Listo? Por ejemplo, ya. Ahí estaría, eso es para calentar los motores. Entonces ahora, bueno, y aquí, ¿qué muestra la imagen? ¿Qué mostraba eso? El ciclo celular. Ya, ¿y qué más? Y los puntos de control del ciclo. ¿Ya? Eso, como dice ahí, muestra los puntos de control del ciclo celular a propósito de esto de la regulación. Y aquí yo anoté varias ideas que nosotros vimos sobre el ciclo celular. Bueno, existen puntos de control en el ciclo celular. ¿Qué son esos puntos de control? Bueno, son moléculas las que actúan regulando el ciclo celular. Ya, había moléculas específicamente. Estas moléculas más importantes eran la ciclina, la que nombramos delante, otra que llamamos la CDK, que eran se llaman quinasas dependientes de ciclina, al revés. Quinasas, esas son las moléculas dependientes de ciclina. ¿Por qué dependientes? Porque si no se unen a la ciclina, estas son inactivas. ¿Ya? Y fíjense ustedes que en los seres vivos, en las células, hay muchas moléculas que se regulan de esa manera, digamos, muchos procesos que se regulan a través de moléculas, y una, para que se vuelva activa y pueda participar en un proceso, se tiene que unir con otra. Hay muchos procesos que ocurren así en nuestro organismo. ¿Ya? Después, ¿qué son las ciclinas? Son un grupo de proteínas, moléculas. Existen 4 tipos de ellas. ¿Ya? Luego, eso está de más, esa C, ojo. Cada una de las ciclinas está asociada a una fase de regulación del ciclo. Y ahí vimos que existía la ciclina M, la ciclina, ¿no es cierto?, que estaban en el punto de control G1 y S, etc. Después, ahí está el ejemplo, la ciclina M promueve todo lo que va a pasar en la fase M del ciclo celular, por ejemplo. Y luego, otra idea es que habíamos visto, es que estas ciclinas van variando sus niveles, sus concentraciones en el transcurso del ciclo celular. ¿Ya? Unas aumentan, otras disminuyen. Eso va a depender de la etapa del ciclo. Por eso que es importante conocer el ciclo celular. Y luego cada ciclina debe unirse a una CDK correspondiente para activarla y así para poder actuar. Ahí está resumido más o menos, ¿cierto?, lo que nosotros habíamos visto. Ya. Y el ciclo celular y cáncer. Y aquí también algunas ideas. Por ejemplo, ¿no es cierto? El cáncer es esencialmente una enfermedad, decíamos, de división celular, ¿no es cierto?, sin control, dice, incontrolada o descontrolada o sin control. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos tener claro. Habiendo cáncer, hay división de las células sin control. Lo que las hace, en el fondo, casi, como decíamos, inmortales. ¿Ya? Después, decimos acá, factores causantes del cáncer es la alteración que se produce en el ciclo celular. ¿Ya? Se altera el ciclo celular porque algo está fallando que impide que sea regulado. ¿Ya? El que en condiciones normales, ¿no es cierto?, posee mecanismos, bueno, normalmente cuando no hay cáncer nuestro ciclo está regulado, pero habiendo cáncer, este ciclo, ¿no es cierto?, perdió el control y no se regula. Entonces las células se dividen y aparecen células, ¿no es cierto?, donde no debían existir. Y lo último, que yo anoté acá, el cáncer se relaciona con cambios en la actividad de los reguladores del ciclo celular.
todas estas moléculas que regulan el ciclo, ¿no es cierto?, van a tener alguna modificación y eso va a llevar a que se genere, ¿no es cierto?, el cáncer. Y lamentablemente hay muchos tipos de cáncer, ¿no es cierto? ¿Conocen algún tipo de cáncer? ¿Alguno que pudiese nombrar? Porque la familia o conocido al estómago, ¿no es cierto?, se produce. Y en Chile no es poco frecuente tener cáncer al estómago, porque nosotros padecemos de, nos ataca una bacteria que se llama el Helicobacter pylori. Muchas veces no sabemos que la tenemos en el estómago. Y si permanece mucho tiempo esa bacteria que está causando daño, podemos desarrollar cáncer al estómago. Es complejo. Y en nuestro país tenemos varios casos de esa bacteria que nos enferman el estómago y que podrían provocar que luego se desencadene un cáncer. ¿Qué otro cáncer a ver? La leucemia, se le llama cáncer de la sangre. Bueno, otro que padecemos también las mujeres y otro que también son exclusivos del hombre. Cáncer de mama. Los cánceres de mama son bastante frecuentes. Un porcentaje importante de la población femenina muere por cáncer a las mamas en nuestro país. En el caso del hombre está el cáncer de la próstata. Para no hablar de la próstata, los hombres no van a tener próstata, por este caso, para que no recuerden. Y a cierta edad, cierta ya avanzados 50 años más o menos, podría ser que el hombre, bueno, se puede controlar, pudiese desarrollar un cáncer a la próstata. ¿Ya? Y el otro, que es común en nuestro país, lamentablemente, está el cáncer de la vesícula. Al parecer, por la alimentación que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, tenemos una vesícula que puede desarrollar cálculos, esas como piedrecitas. La vesícula acumula lo que se llama la bilis, que se la va oído, es igual, ¿verdad? ¿Qué es una vesícula? La vesícula es como una bolsita, es como la algarita, y el hígado le manda un líquido que se llama bilis y ella lo almacena. Esa es su función, almacenar. Entonces, cuando nosotros comemos grasa, esto se contrae y pasa al intestino esa bilis y ayuda como a dividir la grasa como en microgotitas. Eso es lo que ella hace. Pero muchas veces esa bilis se empieza como a concentrar y se forman cálculos como piedrecitas. ¿Ya? Y es común que en nuestra población tengamos cálculos. Y como no lo atendemos a tiempo, se puede convertir en cáncer de la vesícula. Es bastante común. Y al parecer tiene que ver con el tipo de alimentación que nosotros tenemos. Porque hay países que no tienen como tanta tasa de, ¿no es cierto?, cáncer a la vesícula como en nuestro país. Y hay otros que casi no tienen. Entonces al parecer tiene que ver con el tipo de alimentación que nosotros tenemos. Entonces, pasará algún tiempo más de que sepamos y así podamos disminuir esa cantidad de cáncer, por ejemplo, a la vesícula. Ya. Y aquí hay algunas cosas que están anotadas. Bueno, ¿qué ocurre en el ciclo celular? En el ciclo hay moléculas, inhibidores, que inhiben el ciclo para que la célula luego no se divida. Ya sea porque ya no se tiene que seguir dividiendo más, o ya sea porque hay algún error. Inhibidores. Pero resulta que hay veces que esos inhibidores, ¿no es cierto?, en algunos casos, las condiciones para que ellos actúen no son las necesarias, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ellos no pueden actuar, y al no poder actuar, no pueden detener el ciclo. ¿Y qué se produce? Cáncer. Entonces, en algunos casos pueden fallar, ¿no es cierto?, las condiciones para que actúen estos inhibidores y eso puede llevar al cáncer. Por otro lado, también está, ¿ya?, que hay otras moléculas, ¿no es cierto? Bueno, eso lo dice acá. También existen otras moléculas que ayudan a regular el ciclo en el sentido de que hacen que ocurra el ciclo, que las células se vayan a dividir. Pero pasa a veces que estas moléculas, que también son reguladores, bueno, que hacen que el ciclo ocurra y que las células se dividan, está muy activa esa molécula. Y también pueden llevar a que se produzca el cáncer. ¿Ya? Entonces, tenemos, ya sea porque fallen los inhibidores o porque hay una falla, ¿no es cierto?, en estos reguladores, digamos, positivos que hacen que ocurra el ciclo. ¿Ya? En cualquiera de los dos casos podemos terminar con un cáncer. ¿Ya? Bueno,
El asunto, ¿no es cierto?, es que cuando estas moléculas, porque en ambos casos son moléculas, hay un error en ellas, un error que viene desde el ADN, ¿ya?, es lo que genera finalmente el cáncer, ¿ya? Se producen lo que se llaman mutaciones en el ADN, y ese error en el ADN es lo que lleva a que estas moléculas que se forman a partir de la información que está en el ADN salgan con error. Y al tener error, funcionan mal en el ciclo y hacen que el ciclo se descontrole. Entonces, eso es lo que lleva a que se produzca finalmente este ciclo celular con errores y por lo tanto ocurra, ¿no es cierto?, el cáncer. Y aquí yo puse algunas características de las células cancerosas. Lo que decíamos, presentan inmortalidad replicativa las células del cáncer. Ahí hay solo características de las células cancerosas. Lo que decíamos, se dividen y no paran de dividirse. A eso se refiere esto de la inmortalidad replicativa. Luego, ya, estas células, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de poder expresar una sustancia que se llama, una enzima que se llama telomerasa, ¿ya? Y al poder generar estas células, ¿no es cierto?, esa telomerasa, eso impide que los cromosomas, cada vez que la célula se divide, estos cromosomas como que se van acortando. Y eso como que limita también la vida de la célula y su división. Pero en las células con cáncer, estas telomerasas se producen y eso no va pasando. No se van como acortando estos cromosomas, por lo tanto eso lo hace como inmortal y se pueden seguir dividiendo. ¿Ya? Ahora, ellas pueden crecer, dividirse y formar tumores. Estos crecimientos anormales que aparecen. Por otro lado, adquieren la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo. Eso es lo que se llama metástasis. Lo que mencionaba la compañera delante, ¿no es cierto? El que se generó aquí el cáncer, esta célula cancerosa, pero lamentablemente ellos pueden migrar. Se pueden ir, supongamos que a la vesícula, se pueden ir al pulmón, se pueden ir a los huesos, o si un cáncer a la piel, se puede ir, ¿no es cierto?, a otras partes del cuerpo. ¿Ya? Y otra capacidad que tienen, estas células promueven el que donde ellas se establecieron se puedan formar vasos sanguíneos. ¿Para qué creen ustedes que es necesario que eso ocurra? Para que ellos reciban nutrientes. Entonces, en el fondo, funcionan como cualquier órgano, porque todos nuestros órganos, nuestros tejidos, ¿no es cierto?, de alguna manera reciben nutrientes, reciben oxígeno, ¿ya? Pero eso es lo normal y lo natural, pues. Si yo hablo del hígado, si hablo de los riñones, de los pulmones, eso es lo natural, que ellos, ¿no es cierto?, hayan vasos sanguíneos que les llevan sangre con todos los nutrientes y que saquen todos los desechos de ellos. Pero en el caso de las células cancerígenas, ellas tienen la capacidad de que donde ellas se establecen, se pueden formar vasos sanguíneos y pueden recibir todos los nutrientes como un órgano normal. Y eso es un problema también. Ya. Y por último, aunque son células que tienen, ¿no es cierto?, ciertas alteraciones, ellas no sufren esta muerte que se llama apoptosis. En las células normales, cuando falla algo y eso no se puede corregir, se programa que las células se mueran, se provoca la muerte de las células. Eso se llama apoptosis. En el caso de las células con cáncer, la apoptosis no funciona. No hay muerte celular programada ahí. Entonces, ellas siguen viviendo y generando más células. Entonces, si ustedes se fijan, todas estas características hacen que las células, ¿no es cierto?, cancerosas sean células muy dañinas. ¿Ya? Entonces, en realidad uno debe temer la enfermedad. No es para que uno se psicosee, ¿no es cierto? Voy a hacer cáncer. No. Pero sí es como para que uno tome ciertas precauciones, ¿ya? Y cuide. ¿Qué cosas debe cuidar, por ejemplo?
que cuida la alimentación. Mientras más procesados están los alimentos, más dañinos son, porque tienen preservantes, colorantes, todo eso. El no consumir ciertas, ¿cómo decirlo? Sustancias, por ejemplo, alcohol, por ejemplo, tabaco. Porque el tabaco contiene sustancias que pueden hacer que el ADN de nuestras células se dañe. Y eso puede llevar a que las células generen cáncer. Y ahora ya hay altas sustancias en el ambiente que pueden ser cancerígenas, que pueden llevar a que nuestras células sufran de cáncer. Así que súper importante que nosotros tomemos en cuenta eso. En tercero medio nosotros hablamos, hay una parte que hablamos en biología sobre los estilos de vida. Eso tiene que ver con los estilos de vida. Uno debe elegir un estilo de vida que sea, ¿no es cierto?, saludable, que sea bueno para mí. ¿Ya? Y no pensar solo ahora, sino que pensar a futuro. Porque cada vez uno vive más, pues. ¿Cuál es el promedio de vida de los chilenos? Está sobre los 80 años. Ahora, ni un chiste, ¿no? Vivir hasta los 90 y todo enfermo, que se pasa muriendo, ¿no es cierto? Porque eso ocurre. La idea es, yo vivo hasta los 90, pero vivo más o menos bien, pues. Si ese es el punto, ¿ya? Vivir y vivir bien, de tener un estado de salud, ¿no es cierto?, que sea bueno. Y eso tiene que ver en la forma en que nosotros vivimos ahora, ¿ya? Y lo último, bueno, la mayoría de los cánceres, como dice el emergen cuando las células adquieren una serie de mutaciones. Estas mutaciones tienen que ver con cambios en el ADN. Entonces, estas células cancerígenas se van a producir, ¿no es cierto?, en el fondo, por cambios en su ADN, ¿ya? Nosotros entramos aquí, ¿cuánto terminamos ahora? 11. A las 11. ¿Ya? Bueno, y estos cambios van a hacer que las células se dividan rápidamente y de forma descontrolada, ¿no es cierto? Que van a controles de división interno y externo y eviten la muerte celular programada. Y aquí hay un monito que dice célula normal, ¿no es cierto? Si se le produce esta célula normal un daño en su ADN, se produce esta muerte celular programada. Esta célula no se va a dividir porque tiene un daño que no se pudo corregir. Pero si esta célula fuese una célula cancerígena, si esta célula se convierte en una célula cancerígena, ella va a tener un daño y no va a haber una muerte celular programada. Va a seguir dividiéndose, puede migrar y va a seguir y va a seguir. Y lamentablemente hay veces que los cánceres no se pesquisan en su etapa inicial y se pesquisan cuando están muy avanzados y a lo mejor hay veces que pueden tener igual una cura, pero se padece harto antes de tratamientos que son muy agresivos muchas veces. Entonces, bueno, ojalá que nadie tuviese cáncer, obviamente, pero también si uno llega a tenerlo, ojalá que lo pueda pesquisar en su inicio, porque eso va a significar menos desgaste de todo tipo, desde el punto de vista emocional, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, etc. ¿Ya? Desde el punto de vista físico, obviamente también. ¿Listo? Bueno, y eso sería en relación, ¿no es cierto?, al cáncer, y aquí unas imágenes más. ¿Ya? Recuerden que yo les voy a subir el PPT, a Classroom, así que ahí lo pueden tener, lo pueden hacer. Ya, y aquí, bueno, división de células cuando, ¿no es cierto?, una célula normal, división de células cancerosas, no se detiene, ¿no es cierto? O lo mismo acá, el hecho de que ellos pueden dividirse y formar estas masas, estos tumores, ¿no es cierto?, donde ellos se encuentran. Y aquí, una imagen donde yo he mostrado lo que es la metástasis. Por ejemplo, un estómago, ¿no es cierto?, célula con cáncer. Y esa célula con cáncer, ¿qué hizo? Se va a un vaso sanguíneo y se establece ahora en y ahí va a desarrollar un cáncer de los pulmones. Y eso es complicado, porque hay órganos que son, ¿no es cierto?, fundamentales, indispensables. Yo puedo vivir sin una vesícula. Yo puedo vivir sin una vesícula. Incluso puedo vivir sin un riñón.
Pero yo no puedo dividir, por ejemplo, sin los pulmones, ya con uno ya podría ser. Entonces, hay órganos que son fundamentales y que no se puede llegar a extirpar nomás. ¿Ya? Bueno, eso sería en relación al cáncer. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Les recuerdo que esta PPT yo lo subo, espero hoy día acaso, así que ahí lo tienen a mano y está también después grabado, ¿no es cierto? Y el jueves, no, miércoles, tengo clase por Zoom con los otros segundos y ese también quedó. Así que tienen 3 instancias para ver, ¿ya? Listo. Terminamos con la citocelular del cáncer y nos vamos a otro tipo de visión que es la meiosis. Ahora, nosotros vamos a ir hablando de la meiosis y la mitosis, de los dos, porque se parecen. Lo primero, ¿qué son las dos? Mitosis y meiosis, ¿qué son? Son tipos de división celular. Ahora, ¿qué tiene que ver el ciclo con la división celular? ¿Qué tiene que ver el ciclo con la división celular? Que la división celular es una parte del ciclo. ¿Ya? Ahora, unas pocas células de nuestro organismo se llegan a dividir por meiosis. En cambio, cuando las células necesitan dividirse para formar células iguales, la división que van a hacer es la mitosis. ¿Ya? Mis células usan, ¿no es cierto? Cuando yo iba a crecer, ¿no es cierto? Porque ya hace rato que dejé de crecer, están todavía creciendo. La división que usan sus células para poder crecer es la mitosis. En cambio, la meiosis es un tipo de división que se usa para que se lleguen a formar células reproductoras. ¿Cuáles son las células reproductoras? ¿Cuáles son? ¿Cuántas por favor? ¿Ah? Óvulos y espermas son células reproductoras. Y se llaman células reproductoras porque participan en el proceso de la reproducción para que se formen nuevos individuos, ¿no es cierto? Ya. Por lo tanto, este tipo de división tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos decir? Es más complejo que la mitosis. ¿Ya? ¿Listo? Veamos a ver. Bueno, la meiosis entonces es otro tipo de división celular que llevan a cabo ciertos grupos de células de nuestro organismo. No cualquier célula. La meiosis está, como quien dice, limitada para este grupo de células exclusivamente. Ya. Y que yo voy a adelantar y les voy a poner el nombre de las células. Las células que se van a dividir en nuestro organismo se llaman células germinales o germinativas. Son las llamadas células germinales o germinativas. Ahora, cuando estas células, entonces, yo las voy a poner acá, células germinales, cuando estas se dividen, estoy poniendo los símbolos, se dividen por meiosis, lo que se va a producir como resultado son células reproductoras. En realidad, que van a convertirse en células reproductoras porque igual tienen que sufrir alguna otra modificación. ¿Ya? Cuando se produce la meiosis, las células del tiro no son células reproductoras, tienen que sufrir algunos cambios. ¿Ya? Pero lo fundamental de la división es lo que lleva a que se disfrute. Ahora, ¿qué células reproductoras conocen ustedes, las que me nombraron? ¿Qué eran? ¿Cuál me nombró la compañera? A ver. Espermio.
y ovo. ¿Qué saben de ellos ustedes? ¿Qué saben de ellos? Si saben cosas, saben hartas cosas, pero más seguro. A ver, ¿qué saben? Sí saben. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, los espermios? Si yo quiero estudiar espermio, ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde? ¿Dónde se imaginan? ¿En qué parte del aparato reproductor específicamente? ¿En cualquier parte? En los testículos. ¡Ojo! Oye, eso. Bueno, no le voy a dar el nombre vulgar. Ya, ojo. Testículos, ojo. Los sistemas reproductores se componen de varios órganos. Pero lo fundamental son en el hombre los testículos y en la mujer los ovarios. Ahí yo encuentro células reproductoras. Por lo tanto, ¿dónde podré encontrar células germinales o germinativas? En los testículos en el hombre y en los ovarios en la mujer. Ahí está, listo. Pero quiero que miren acá. Esto va a ser entonces una célula germinal. Las células germinales se caracterizan porque a partir de ellas se van a formar óvulos y espermatozoides. Estoy hablando en general. Pero se caracterizan por ser 2N. ¿Qué significaba eso? El que fueran 2N. Ya. El 2N tenía que ver con que eran células diploides. El 2N quiere decir que son células diploides. Y eso quería decir que estas células tenían pares de cromosomas homólogos. En el caso de las células humanas, ¿cuántos cromosomas del 2N? ¿2N igual a cuánto? ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? ¿Cuánto en total? ¿Cuántos cromosomas tenemos en total en cada célula de nuestro cuerpo? Que es diploide, 46. Todas las que son diploides, y yo las puedo anotar con 2N, lo cual significa que estas 46, yo los cromosomas los ordeno en pares. ¿Cuántos pares son? 23. Ya. 2N igual a 46 cromosomas. Y expresado en pares, 46 son 23. Pero resulta que cuando estas células germinales, esta va a ser una célula germinal que es diploide, son diploides, se dividen por meiosis. Lo que se obtiene al final del proceso, mire, son 1, 2, 3, 4 células. Yo parto con una y termino con 4. Y miren, ¿qué significa que sean N? Que son haploides. ¿Y cuántos cromosomas en la especie humana significa eso? Si tiene una pura N, 23. Súper bien, súper bien. 23 cromosomas. Entonces, la meiosis tiene la característica de que provoca la reducción del número de cromosomas a la mitad. Tiene la característica de que a partir de células que son diploides se forman células que son haploides. Los óvulos y los espermios. Entonces, tanto en los ovarios como en los testículos se produce meiosis y se produce para que se formen células que son haploides. En los testículos se van a generar espermios y en los ovarios se van a generar óvulos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas? Ahora, ¿cómo se les ocurre a ustedes que pasará esto? ¿Cómo se producirá esto de que yo parto con una y termino con 4? Pero además esas 4, aquí hay otra cosa que no le he dicho. Primero, estas 4 tienen solo la mitad de esta. Y segundo, son todas diferentes. Entonces, la meiosis es un proceso complejo. Ahora, dejemos eso que son distintas para después. Pero el cuento
4 y con la mitad del número de cromosomas. ¿Qué creen? ¿Cómo? Ya. Y lo último, y aquí terminamos. Bueno, características de las células. Acá terminamos para que no se arregle tanto. Es lo mismo. Ya. Yo parto con una célula con 2N, ¿con cuánto termino? Parto con una célula 2N y termino con cuánto? 4. Y son N. Listo. Ya. Debo decir que pareciera que les hicieron súper bien las vacaciones porque han llegado más activos y más participativos, así que me voy muy feliz. Nos vemos la otra semana. Recuerden que voy a subir la clase para que se una miradita y no se les olviden estas cosas. ¿Ya? Que estén súper bien.